Este programa está patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, el concesionario que pica delante en precios, condiciones y servicio. Tavola Calda, ristorante La Cucina Italiana, siempre al Vila. Pescadería Paterdama, desde siempre con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Amigos, hoy tenemos un programa súper especial. Hoy tenemos un programa especialísimo que ustedes no se pueden perder. Es impelable el programa de hoy. El equipo de producción ha llamado al espacio de hoy Foro. La cultura chavista o el chavismo como fenómeno cultural. Programazo, un temazo, además, bastante difícil de comprender, pero gracias a Dios tenemos a tres brillantes amigos del programa que nos van a ayudar, sobre todo siento yo que nos van a ayudar a entender por qué hemos llegado a donde estamos en estos momentos, haciendo un balance histórico del tiempo que ha transcurrido de chavismo como fenómeno cultural. Flor Iscaray, Eric del Búfalo y Miguel Fontán son nuestros tres invitados a este foro, pero también, de hecho, los convidamos a ustedes a que también participen y se sumen a este diálogo, a esta charla matutina de hoy, cada quien con sus puntos de vista apasionados y encontrados, como lo veremos a lo largo del espacio. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, aquí, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos iniciando la transmisión de hoy que corresponde al martes 7, ya hoy es martes 7 de octubre del año 2025. Bienvenidos a este Arrímate al Mingo por Mingo TV. Vámonos desde bien temprano a bregar y a guapear, a comerse el día de hoy, que sea muy productivo para todos, es nuestro deseo. Bueno, amigos, dicho esto, ahí tienen el menú del desayuno informativo de hoy, pero muy breve, en poco tiempo, vamos a darle espacio a nuestra Jazmín Zambrano, porque ustedes saben que todos los martes contamos con ella. Jazmín nos ofrece todos los martes 5 minutos para pensar mejor. 5 minutos para aprender a pensar con nuestra Jazmín Zambrano. Pero además también vamos a destacar algunas cosas que nos ofrece Isbelia, como hoy, que es Isbelia siempre tiene ventana a la historia, que es lo más importante ocurrido tal día como hoy. Hoy, 7 de octubre, el Santoral Católico nos dice que es el día de Nuestra Señora del Rosario, una advocación mariana, conocida por entregar el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Estamos hablando del siglo XIII. Muy bien. Hoy, 7 de octubre, Día Internacional contra la Neuralgia Trigeminal. Bueno, sí. Difícil, ¿no? 7 de octubre, Día Internacional del Trabajo Docente. Ahí se involucra no solamente la parte trabajo decente. Bueno. Es gratis la decencia, pero da buenos dividendos, ¿oíste? Ser decente es gratis y da buenos dividendos. Hoy, 7 de octubre, Día Mundial del Algodón. Esto surge allá en 2019 por iniciativa del grupo Cotton. Así se dice algodón en inglés, ¿no? Y el 7 de octubre es el Día Mundial de los Calvos. Bueno, gracias, Isbelia, por esta ventana a la historia. Lo más importante ha ocurrido tal día como hoy. Vamos juntos, amigos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene,
Nada le falta, solo Dios basta. ¿Cómo se llama esto? Arrímate al Mingo por Mingo TV, T-E-B-E. ¿Y cómo se llama el café de Mingo TV? Ay, mi café, ay, mi café. Solo lo tomo si es Vila Café. Ay, mi café, ay, mi café. Solo lo venezolano es Vila Café. Es Vila Café, amigos, el café de Mingo TV y que yo disfruto todas las mañanas arrancando el programa con ustedes. Vila Café, saben que es un café muy exclusivo, un café que no lo consiguen en los anaqueles, sino que tienen que pedirlo para que ustedes cuadren con Carolina, que está al frente de la operación de Vila Café, para la entrega. Anoten, por favor, 0412-330-8656 de Vila Café, que es un café, sí señor, tostado con el corazón. Bueno que es martes, porque los martes tenemos a Jazmín, ya está aquí, Jazmín Zambrano, nuestra Jazmín, que nos ofrece 5 minutos para pensar mejor o para aprender a pensar. Buenos días, Jazmín, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, hoy nos vamos con el pensamiento crítico y nuevas esperanzas e ilusiones por muchas razones. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido atrapado entre opiniones contradictorias sin saber cuál seguir? Muchas veces te pasa, ¿verdad? El pensamiento crítico es la brújula que nos permite navegar con claridad en medio de todo ese ruido. Es la capacidad de analizar, cuestionar, construir ideas sólidas. No se trata de pensar más, sino de pensar mejor, y eso lo hemos hablado mucho. Entonces, pensar críticamente es observar con profundidad, distinguir lo esencial de lo accesorio y tomar decisiones fundamentales. Por ejemplo, está de moda el tema de las fake news o noticias falsas. Nosotros con pensamiento crítico podemos distinguir noticias falsas de noticias verdaderas. ¿Para qué me sirve entonces el pensamiento crítico? Para evitar manipulaciones, para tomar decisiones conscientes, dialogar con respeto y transformar la información en sabiduría. Te doy un ejemplo breve. Imagina que lees una noticia impactante. El pensamiento crítico te invita a preguntarte, por ejemplo, ¿quién la escribió? ¿Con qué intención? ¿Qué evidencia hay? Así pasas de ser un receptor pasivo a un protagonista reflexivo e incluso transformador. ¿Cuáles son los beneficios del pensamiento crítico, de tener un pensamiento crítico y aplicarlo siempre? En primer lugar, mejora tu capacidad de argumentar y comunicarte con claridad. Fortalece tu autonomía intelectual y emocional. Te permite convivir con la diversidad sin perder tu esencia. Y desarrolla tu creatividad al cuestionar lo establecido y proponer nuevas ideas. ¿Cuáles son las estrategias para desarrollar el pensamiento crítico? Son muchísimas, te voy a dar 3. Primero, haz preguntas poderosas. ¿Qué evidencia respalda esto? ¿Qué otra perspectiva existe? ¿Qué pasaría si? Eso es muy importante. El qué pasaría si es la invitación total a la creatividad. Escucha activamente, no para responder, sino para comprender lo que te están diciendo. Y distingue hechos de opiniones. No todo lo que se dice es verdad. Aprende a verificar. Practica el diálogo socrático, como te dije antes, las famosas preguntas poderosas. Conversa con otros para explorar ideas, no para imponerlas. Lee las cosas con lupa. Analiza textos, discursos y redes sociales con mirada crítica, con todos los elementos que te dije hace un rato. Escribe tus reflexiones. Argumentar por escrito te ayuda a ordenar y afinar tus ideas.
Para cerrar, te digo, pensar críticamente es un acto de libertad. Es elegir cómo mirar el mundo, cómo responder ante él y cómo transformarlo. Cultivar esta habilidad es sembrar conciencia, respeto y sabiduría en cada decisión que tomas. Así que piensa con profundidad, habla con claridad y actúa con propósito, que el pensamiento crítico es tu aliado fundamental. Con propósito, Jazmín, qué maravilla esta entrega de hoy que nos permite inclusive prepararnos mentalmente para el programa que vamos a tener, para el foro, para el debate que vamos a tener hoy. Extraordinario, de verdad. Muchísimas gracias. Hasta luego y bueno, lo sigo mirando. Claro que sí, y tu participación la esperamos. Bueno, ya va a comenzar el foro, amigos. Ya en un momento. Antes, permítanme saludar a nuestros amigos de Aqua Prados. Permiso. Maravilloso, estupendo. Este gran servicio de embotellamiento de agua que, como saben, está en Galerías Prados del Este, no tiene pérdida, está en el sótano, justo frente al autolavado de toda la vida allí y también aquí en el programa en Mingo TV. Gracias por estar con nosotros. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Y ahora, otro nivel. Y ahora, otro nivel. Mujer, hombre, muy buenos días. Muy buenos días, José Domingo, y un saludo muy especial para... Uy, vamos a apagar esto, ¿verdad? Un saludo muy especial para todos nuestros amigos que nos acompañan desde muy temprano, que se han conectado desde muy temprano, pero también un saludo muy especial para todos aquellos que después nos ven en diferido, ¿no? Un programa especial. Hoy tenemos un programa especial, un foro especial. Ven, nos están diciendo que estás muy allá. ¿Así? Gracias. Últimamente no estás... aquí sí estamos en cuadro. Perfecto. Gracias, Tulita. No he saludado a Candy, a Tulita y a Catherine. Y a Catherine, no. Sí. Hoy, chum. Sí. Entraste así sin más bla, bla, sin bla. Anestesia, Sin decían anestesia. antes, ¿no? Pero bueno, ya hoy programa especial en donde vamos directo con nuestros invitados que ya están conectados. Tenemos por acá a Floris Caraya, Miguel Fontán. Nos falta, no se ha conectado todavía el profesor Eric del Búfalo. Ajá. Pero mientras vamos hablando con Miguel y Flor, yo me contacto al profesor del Búfalo para avisarle que ya estamos al aire. Ya estamos al aire, maravilloso. Uh-huh. Sí, no sé qué es, a lo mejor habrá entendido que es a las 8:30, como normalmente. Ustedes le habían mandado la invitación que era desde las 8. Perfecto, amigo. Programa especial entonces, hago un breve recuento. Tenemos hoy un foro que nos parece un tema sustantivo, importante, significativo para poder desmenuzarlo. Yo decía y agradezco que sean estos tres invitados los que tenemos en el programa de hoy. Destaco, entre otras tantas cosas, que ellos son tan organizados y estoy seguro que han puntualizado los temas que quieren tratar con respecto a esto de la cultura chavista o el chavismo como fenómeno cultural. Y evidentemente que saldrán a relucir conceptos, qué es el chavismo, qué es la revolución bolivariana, qué es lo cívico-militar, qué dentro de los fundamentos del chavismo es realmente acabar con la oposición. Eso es uno de los principios de la filosofía chavista. Se puede hablar de filosofía chavista. La hegemonía comunicacional, saldrán conceptos como expropiación, como soberanía, como polarización, como manipulación, como... Mira, es una forma de ser el chavismo, es una filosofía de vida de un país. Esto es importante que lo entendamos para saber dónde estamos hoy parados, pues, ¿no? Exactamente.
Entonces, nuestra Flor Iscaray, que ya la vemos allí. Bienvenida, Flor. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenida. Bueno, buenos días, saludos a todos. Sí, ya estoy aquí como barajita repetida. Gracias por la invitación y bueno, siempre ese reto y el compromiso, bueno, por pensarnos, por hallar esas lucecitas que a veces uno con la cotidianidad y este movimiento permanente de estar en subsistencia, uno deja como en pausa. Entonces, bueno, agradecida de nuevo por este reto y un sustico cada vez que Mingo hace esos desafíos, ¿no? De qué es lo que vamos a hablar hoy. En lo particular, bueno, es una reflexión en la que andamos algunos, ¿no? Merodeando este examen de lo que es el chavismo, si es un fenómeno político y desde hace tiempito lo veo como un fenómeno cultural. ¿En qué sentido? Que refleja una forma de ser y de estar en sociedad. Entonces, bueno, esas precisiones, Mingo, de verdad que no las preparé. A lo mejor Miguel o el profesor Eric podrán atinar mejor estas especies de tensiones, ¿no? De lo cívico y lo militar, de lo político y lo armado, de acompañar lo simbólico de lo real permanentemente, en lo que yo puedo, digamos, acercarme, es que es un sistema con vocación totalitaria, ¿verdad? De abarcar todos los aspectos, en términos lefortianos, y brincar esas escenas o ámbitos de lo que debe ser la vida en común, la vida social y política valga la redundancia, de una sociedad. Entonces, bueno, no, en el término de lo que he examinado, no voy a meterme con, digamos, esos bastiones de lo civil y lo armado, de lo civil y lo militar, de lo simbólico y lo armado, o no al menos, digamos, en detalle. Entonces, ¿qué quiere aportar Miguel en esta entrada tan difícil? Miguel, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Domingo y Erika, ¿cómo están? Bueno, un abrazo y gracias por la invitación. No sé si mi audio se escucha bien porque he estado como escuchándolo entrecortado. Entonces, si hay algo que... Escuchas perfecto, tal vez sea tu señal de internet lo que te hace sí. que... Por eso, si me pierdo, me hacen unas señas ahí para saber que me perdí. Bueno, yo estoy de acuerdo con Flor cuando dice que el chavismo es una forma de ser y de estar en la sociedad, ¿no? Y no es propia. Yo quisiera empezar por ahí, ¿no? Mientras el profesor del Búfalo se conecta. No es propia de esto. Ya va a ingresar en la transmisión, escribió entrando, o sea que falta en muy breve, seguramente lo tendremos ya con nosotros. Ok, entonces no es una forma, es una forma de ser o estar en la sociedad que no es propia de estos tiempos, sino que yo creo que tiene sus raíces antes, mucho antes. Por supuesto, lo supo moldear, lo supo canalizar, lo supo articular, y entonces, bueno, esta forma de ser la llamamos chavismo. Pero las raíces del chavismo, por lo menos a mi modo de ver, están en la sociedad hace mucho tiempo, y si la sociedad no cambia, estarán en la sociedad por mucho tiempo. Yo quisiera comenzar brevemente por una relación que me parece que ha estado con nosotros muchos años, que es la relación de la victimización con el resentimiento, que se usó mucho y creo que sirvió de plataforma para por lo menos los inicios, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos entender la cultura chavista como un fenómeno político y cultural que reconfiguró los imaginarios, ¿no? En Venezuela, sobre todo desde finales del siglo pasado. Pero se construyó alrededor de ella una matriz simbólica en el que la victimización y el resentimiento juegan un papel estructurante. Y ese papel estructurante no es propio de esta época. También viene siempre desde lo que llamamos la Cuarta República. Y permanecerá así, porque es una forma también de ser y estar la sociedad, si nosotros no cambiamos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una narrativa fundacional que es la victimización, ¿no? Entonces, en nuestro imaginario colectivo,
hay un relato que da sentido a la acción colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde antes, desde mucho antes, incluso cuando estaba, no sé si recuerdan, bueno, ustedes sí, pero los que no escuchan, no sé si recuerdan la novela de Por estas calles, hay un relato, ¿verdad?, de la identidad popular agraviada, que es el pobre pueblo explotado, invisibilizado, hay unas élites oligarcas corruptas y apátridas que quieren dominarlo, o sea, eso siempre ha estado allí. Y cuando esa narrativa se da, a mi modo de ver, tiene tres funciones que van a servir para la acción colectiva. La primera es una función afectiva que produce identificación emocional, sentido de pertenencia, nosotros, los olvidados, los maltratados. Hay una función moral que invierte el orden de la legitimidad. El mal no está en el pobre, sino en el rico, o el mal no está en el que hace mal, sino en el que domina. Entonces el pobre que hace mal, bueno, tiene su razón de ser, no olvidemos cuando decían que si robas por hambre, bueno, está bien. Entonces empiezas a desdibujar esa relación, ese orden de legitimidad, y entonces empieza a funcionar esa función. Y la última función, por lo menos a mi modo de ver, es una función política que justifica, ¿verdad?, la toma del poder como sea, porque es un acto de reparación histórica. Por fin el pueblo manda, yo soy el pueblo llegó al poder. Entonces, por supuesto, empoderar. Entonces, claro, ahí está la victimización como narrativa, pero está el resentimiento como efecto político que agarra todo eso, ¿verdad? Y entonces lo transforma en un principio activo de acción. Entonces, no se trata de una ira momentánea, de un sí, ya llegamos. No, se trata de una estructura afectiva duradera. Es decir, yo siempre soy la víctima, a mí todo el mundo me golpea y yo no quiero la venganza, quiero que eso sea una forma de estar en el mundo en el que yo, siendo la víctima, golpeo a los demás, pero siempre soy la víctima. Entonces, cuando a mí me agreden, yo agredo, probablemente agredo más, pero siempre me convierto no en el agresor, sino en el agredido, siempre, porque esa narrativa está ahí. Entonces, ese resentimiento, ¿verdad?, que nace, bueno, en términos nietzscheanos, y el profesor del Búfalo nos puede hablar más de esto, si así lo considera. Ese resentimiento nace de la imposibilidad de transformar ese sufrimiento en acción creadora. Y entonces lo que hace es todo el tiempo buscando los culpables. El enemigo, el enemigo interno, el enemigo externo, todo siempre es una búsqueda culpable. Y para terminar y cerrar esta reflexión, entonces esa relación entre victimización y resentimiento es un relato, ¿verdad?, que otorga el marco de interpretación que desde la victimización nos hicieron daño, y el resentimiento le da duración y energía, no olvidaremos ni perdonaremos, más nunca, no volverán, y ese tipo de cosas. Cuando ambos se conjugan, entonces se produce lo que podríamos llamar, y si estamos de acuerdo, una cultura política del agravio. El pasado siempre es una herida abierta, aquel que se fue, el que no confía, el que me hizo daño, sin ver lo que pasa en el presente, ¿verdad?, cómo se actúa en el presente, porque todo queda justificado con base a la revancha. Entonces la política se convierte en una forma de compensación simbólica. Claro, aquí nos están pidiendo que cada uno de ustedes maneje sus tiempos, ¿verdad?, equitativamente, democráticamente. Al mismo tiempo nos solicita o les piden a ustedes, si pueden, que cada uno ofrezca su concepto de lo que es el chavismo. Porque hoy, amigos, tenemos un foro especial, un programa especialísimo, la cultura chavista o el chavismo como fenómeno cultural. Como ustedes ven en pantalla está Flor Iscaray, Eric del Búfalo y Miguel Fontán. Flor, y yo interpreto, y por lo que me ha dicho, que quiere hacer unas precisiones sobre la base de sus investigaciones particulares, especiales, pues, ¿no? Pero le vamos a dar cabida al profe Eric del Búfalo para después escuchar a Flor. Bueno, ¿me escuchan bien? No te escuchamos. Muy lejos. Ahora, para darle brillo y ganancia al audio de Eric. ¿Ahora me escuchan? Muy lejos. Te escuchamos muy en segundo plano. Vamos a ver si le podemos aquí dar ganancia lo más que podamos. Y si tú nos ayudas allá también para... A ver, ya.
Ha sido Ahora problemático hoy conectarme porque tengo el internet. se oye opaco. Hagamos algo. ¿Tú estás conectado desde tu teléfono? Denme 2 minutos, dejemos a Flor y yo voy a buscar una... Ok, perfecto. Buenísimo. Mientras esto ocurre, le damos cabida a Flor. Y quisiera ir incorporando algunos de los comentarios Más que nos dinámico llegan todavía. en el chat. Por ejemplo, Gisela Ramírez te pregunta, Flor, los elementos de la cultura chavista enumerados por Flor Iscaray los encontramos en la Cuba de los Castros. Ujú. Flor, te escuchamos, adelante. Ok, ya no, es que lo quito el micrófono para que no haya interrupciones, fíjense. Cuando me invitaron a este tertulio, o a este foro, a este intercambio, que de verdad es un espacio súper importante para pensarnos, porque creo que parte del fenómeno o de nuestra catástrofe, como la querramos ver, es ese asunto de cómo pensamos y cómo tratamos de comprender lo que vivimos o en este sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Porque siempre el ciudadano o las personas están dentro de los males mayores. Entonces, fíjense, yo le comentaba a Mingo que yo no veo que haya una cultura chavista, sino que el chavismo es un fenómeno cultural. ¿Por qué? Porque ya muchos hemos merodeado en esta idea de que el chavismo era inevitable porque amalgama una serie de factores de la manera en que ha sido, inclusive desde la fundación, Venezuela. Entonces, claro, nosotros no estamos solos en el mundo, hay procesos sociohistóricos, socioculturales y sociopolíticos que, bueno, que nos han influido. Por supuesto, siempre ha estado la injerencia de otros procesos, bien sea referenciales o incluso reales, no solo en lo simbólico, en términos de lo que Miguel llamaba los imaginarios colectivos, sino que son aquellas operaciones simbólicas que nos han permeado desde todo el aspecto de la cultura, de fenómenos sociológicos como las novelas, que Miguel también señalaba, donde hemos visto aquellos personajes que nos hacen aspectos conductuales, o sea, cómo es el venezolano, cómo es la manera de ser del venezolano, cómo es el liderazgo del político venezolano. Entonces, Cuba siempre ha sido como una referencia desde aquellas operaciones simbólicas, pero también desde el hecho real de, bueno, un proceso que marcó desde el 99 esa forma de hacer política. Entonces, bueno, es tácita o expresa, bueno, sí, hay una injerencia de la forma de hacer política de la Revolución Cubana, no solamente en Venezuela, incluso como fenómeno latinoamericano, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el tema de las guerrillas colombianas. O sea, ha habido toda una serie de vaivenes entre lo simbólico y lo real que ha hecho esta cosa que se llama el chavismo. Lo llamo cosa en términos de pensamiento, ¿no? De lo factual, del hecho de lo que vivimos. Y que, como diría Ana Arendt, cuando estamos en momentos de comprensión, las etiquetas a veces nos limitan, ¿no? Pero lo que hemos llamado el chavismo, yo no lo diferencio como una cultura expresa, sino como una amalgama o como una condensación, como el llegar a la orilla de lo que ya veníamos desde nuestra propia fundación. Hay elementos culturales de, bueno, el caudillismo, el personalismo, aquella manera de hacer política desde la revancha, aprovechando lo que Miguel llama los resentimientos, que también creo, y muchos lo han estudiado ya y lo han escrito, porque bueno, también importa, o parte de esto del fenómeno del chavismo como fenómeno cultural también es la forma en que nos hemos narrado y la forma en que nos hemos buscado explicaciones. Entonces, bueno, hay asuntos, digamos, expresos que son esos mismos, en los mismos eslóganes del chavismo, de lo que se condensó, de la nomenclatura chavista, para un poco diferenciarlo de lo adeco, de lo copellano, de esa cultura política, que si uno la revisa, inclusive la llamada oposición, encontramos esos elementos en una forma de ser común, o sea, de esa estructura de lo que se ha llamado
el leninismo de los partidos, ¿verdad? La verticalidad de que todos los partidos, llámese social cristianos, socialistas o libertarios, la estructura esta vertical que a la larga proyecta una forma de ser social, de lo social, ¿verdad? Que exige unos liderazgos y unos partidos. Entonces, esa cosa leninista de que hay una nomenclatura la hemos visto en todos los partidos y a lo mejor hasta incluso en los que no se llaman partidos sino movimientos civiles, donde siempre hay una estructura de poder bien marcada y las disidencias siempre son execradas, apabulladas, arrinconadas o eliminadas. O sea, esa forma de llevar, de cómo se maneja el poder, que también expresa el chavismo como fenómeno cultural, porque es una decantación de lo que ya ha sido nuestra historia republicana. No sé si lo voy dejando hasta aquí para ir dando elementos en dos planos. Bueno, que no diferencio lo que es una cultura chavista como tal del hecho político como un fenómeno cultural, porque amalgama elementos de la psiqui, de conductuales, de una forma de ser que lo vemos en varios roles sociales del político, del académico, del economista, del ciudadano, en fin, de los roles en donde nos toca comandar algo, hacer liderar algo o agremiarnos en algo, en las distintas aristas que nos ordenan como sociedad. Y que también la manera en que lo pensamos también nos puede dar cuenta de lo que es un fenómeno cultural. O sea, cómo pensamos y llamamos las cosas. O sea, esto es un régimen, esto es un gobierno, esto es un partido, esto es un movimiento. Entonces, esa misma cosa que no ayuda a la comprensión es parte de ese fenómeno cultural. No sé si, porque esta última parte sé que es complicada y que es como si estuviéramos en terapia. O sea, cómo nos llamamos, cómo nos percibimos, forma parte también de cómo le damos soluciones a las cosas o cómo buscamos la comunión con otros, ¿no? Qué buena esta intervención tuya, porque nos invita a preguntarle, a precisar a Miguel qué es el chavismo para Miguel Fontán. Miguel Fontán en su intervención anterior hablaba de los tiempos anteriores que vinieron a formar, o sea que un poco hurgando en la historia que inevitable pues que se diera. Chávez hablaba del árbol de las tres raíces, entonces sin embargo, porque él quería cortar o dar el discurso de que él iba a cortar con todo lo malo pues que se venía arrastrando y que era insostenible ya. Entonces, pero también mucha gente escuchando a Flora y a Miguel pudiera decir que todos estos términos y todos estos conceptos son como eternos. Lo único que hace la gente cuando llega nueva al poder es cambiarle el nombre. Y entonces la lucha de clases, bueno, ha existido desde que somos humanidad, pero entonces ahora es la lucha de clases por la izquierda y la derecha, etcétera. Pues, ¿no? ¿Qué es para Miguel Fontán el chavismo? Pero voy a aprovechar de incorporar el comentario de Ramón Camargo junto con esta pregunta. El chavismo, para Ramón Camargo, es una consecuencia del socialismo de los partidos políticos Acción Democrática y COPEI. Cuando ellos asumen su responsabilidad, no habrá cambio y habrá chavismo para rato. Regresó el profesor del Búfalo. Bueno, fíjate, bueno, no sé si darle chance al profesor y después hago la... ¿Me escuchan? Perfecto, sí, bueno, te escuchamos disculpe, mejor. Es que ha sido traumático porque mi teléfono, el micrófono no sirve, no tengo internet, aquí no tengo Google Chrome, entonces bueno, mi computadora murió, entonces está un poco, discúlpeme lo calamitoso. Una cadena de sucesos, pero bueno, que has logrado o sea, ese es el chavismo, superar. Ese es el chavismo. Bueno, es la dificultad, sí, bueno, digamos. Mire, yo muy interesante, yo he podido escuchar un poco lo que ha dicho Flor y Miguel, yo a medida de eso. Yo pienso, yo exagero a veces, pero yo pienso que deberíamos ir hasta el momento de la independencia de Venezuela, porque ahí es donde se estructura el chavismo. Lo que nosotros llamamos chavismo tiene varias partes. Tiene una parte que digamos es latinoamericana en general, o sea que yo creo que hay un chavismo, entre comillas, latente en toda América Latina, sea de izquierda o de derecha, y hay un chavismo particular o local, que es lo que vivimos nosotros, ¿no?
y que no tiene que nada más que ver con los chavistas, sino con todo un sistema, por eso que lo llamamos cultural, con una visión de lo que es una cosmovisión de lo que es ser una nación, ¿no? Y yo he identificado en esto 3 factores, ¿no? Entendiendo cultural como, bueno, Flor sabe, como las ciencias sociales, como el conjunto de costumbres, tradiciones, valores que amalgaman una comunidad o una nación, ¿no? Una orfandad de liderazgo que tiene que ver desde el mismo 1810. Una orfandad de liderazgo que tiene que ver con una orfandad de padres, una de estructura, digamos, que tiene que ver con la misma estructura colonial y con la misma desestructuración de la familia que viene del siglo XIX. 2, una visión de rapiña y de sospecha del prójimo. Es decir, nosotros no tenemos un vínculo social estable, no tenemos una cohesión social real como otros países, ¿no? No hay una inmediata certeza de que el otro venezolano es mi prójimo, sino más bien hay una sospecha. Somos una sociedad, como le llamó Cabruja, una sociedad de la sospecha. O sea, siempre estoy pensando mal del otro y siempre estoy pensando que me van a fregar, ¿no? Entonces, claro, somos más, aunque somos muy simpáticos y todo es mi amor y todos nos queremos, en el fondo eso oculta que no tenemos una amalgama afectiva, digamos, como puede haber o como había en otros países antes, ¿no? O sea, de inmediato reconocimiento de pertenecer a la misma comunidad. 3, el mito del Dorado, que esto sí es muy venezolano, ¿no? Pensar que Venezuela es un botín, justamente donde yo me voy a aprovechar y por ahí voy a nuestro proceso de independencia. Recordemos que nuestro proceso de independencia parte de una élite caraqueña, ¿verdad?, que competía con la península por la exportación de café y cacao en principio, pero también por las tierras y por el manejo de las riquezas del país en ese momento, que eran esencialmente agrícolas, ¿no? Y cuando la tensión se hace muy fuerte, y esto tiene que ver, recordemos que igual España es el primer precursor de la independencia, eso tiene que ver con los impuestos que cobra con la guipuzcoana y con los nuevos impuestos que cobra la península, y con el hecho de que los blancos criollos aquí no podían contrabandear con Inglaterra y Holanda, empiezan las tensiones con la corona, ¿no? Entonces, cuando entramos al proceso independentista, lo que hay es una casta de blancos criollos que no tiene nada que ver con el resto de la población, ¿verdad? Y que rompen la amalgama social que había creado la colonia. Vamos a casi 80 años de destrucción del país. O sea, el siglo XIX venezolano es catastrófico. Si ustedes se ponen a ver desde el 1810 hasta Guzmán Blanco, Venezuela es una guerra constante yo no diría una guerra civil, porque la guerra federal fueron muchas guerras civiles a la vez. Y cuando llega Guzmán Blanco, como Guzmán Blanco, que es el precursor del chavismo en parte, y voy a explicar por qué, inventa este término. Bueno, nosotros no somos un país porque no somos ciudadanos del mismo lugar, ¿no? Como decía Adriani, aún no somos nada. O sea, somos una república, pero no somos ni siquiera una nación, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurre a Guzmán Blanco? A Guzmán Blanco se le ocurre inventar, a partir del primer elemento que yo cité, la orfandad política, que es la orfandad de familia, que bueno, que todos somos hijos de Bolívar. Él inventa ese término, los hijos de Bolívar, y trata de dar una identidad nacional a los negros, los pardos, los mestizos, los blancos criollos, los blancos peninsulares que todavía quedan aquí, ¿no? Trata de amalgamar todo eso a partir del mito de Bolívar. Mito de Bolívar que no existía antes, porque durante la primera parte del siglo XIX Bolívar no era muy bien visto en Venezuela, justamente. Había fracasado la República y Venezuela había quedado en un bochinche, como el gran Miranda dijo, que llevó a muchas guerras, a una situación bélica constante, ¿no? Donde cada hacendado quería ser el caudillo de su estado, ¿no? Claro, y una gran pobreza. Siendo el país más pobre de América Latina, de Sudamérica. Okay, sí. Entonces, no había industria, no había agricultura, o sea, el país estaba devastado. Y entramos en un proceso muy lento de Guzmán Blanco hasta Gómez,
de crear una especie de estado que además no llegaba al todo territorio, ¿no? O sea, en Amazonas no llegaba. Pero era una especie de protoestado, digamos, ¿no? Cuando aparece el petróleo sustituye la falta de estado en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, con la riqueza petrolera creamos la ficción de que somos un país. Creamos la ficción de que somos un país y entonces aparece el cuarto elemento que estructura el chavismo cultural, que es mi gota de petróleo. Que creo que Miguel se refería a eso, ¿no? Y también Flor, o sea, de alguna manera. Que a mí me corresponde una gota de petróleo y como venezolano, pues ya yo estoy listo y cumplido, ¿no? Y a mí lo que me correspondería es ver cómo me aprovecho más de esa explotación petrolera y no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, eso queda subyacente ahí. Yo sé que la gente va a decir, bueno, pero si hubo aquí una clase media pujante, si hubo gente muy valiosa, y es cierto, aquí hubo una clase media pujante y gente muy valiosa, pero estaba subsidiada, si ustedes quieren, por el Estado petrolero. Una vez que ese Estado petrolero hace ascuas, en los años finales de los 80, bueno, en los 90, se cae esa ficción moderna que nosotros compramos con el petróleo y reaparece el siglo XIX venezolano encarnado por Chávez. Entonces, yo creo que Chávez es todas las taras que quedaron en suspenso en el siglo XIX y principio del siglo XX, que no solamente los 40 años de la época democrática, sino que también López Contreras y Medina empezaron a estructurar, eso podemos llegar hasta Gómez, se cae y reaparece lo más descarnado de la verdad de Venezuela. Entonces, yo sí creo, y esto no le va a gustar a la gente lo que voy a decir, yo sí creo que el chavismo está muy enraizado a la cultura venezolana. Y esa ha sido la gran dificultad de salir del chavismo. Y no vamos a salir del chavismo, de hecho, salir del chavismo está mal dicho, porque nosotros lo que tenemos es que superar culturalmente el chavismo. Tenemos que realmente, como vuelvo a tomar el dicho de Adriani, tenemos que ser realmente un país, y cuando seamos realmente un país, superaremos el chavismo, que es un pseudo país, es un subrogado de país, es un movimiento que amalga una serie de personas, dando la ficción de que eso es el país, porque sustituye realmente la idea nacional, ¿no? Claro, pero eso es educación y el chavismo Bueno, no va a permitir. Bueno, pero eso es lo que decía un poco Pérez Jiménez. Sí, pese a todo, eso era un poco, y tenía razón Pérez Jiménez en entender ese problema. No estoy diciendo que el gobierno de Pérez Jiménez haya sido legítimo, no estoy haciendo una apología de Pérez Jiménez porque la gente interpreta todo muy mal. Pero esa idea de que en Venezuela faltaba un proyecto nacional es completamente cierta en Pérez Jiménez. Nosotros no tenemos un proyecto realmente nacional, nunca tuvimos un proyecto realmente nacional. Y cuando no hay un proyecto nacional, lo que queda es chavismo, que en otros lados será otro tipo de caudillismo, será en Nicaragua sandinismo, en Argentina es peronismo. Por eso digo que también esto tiene que ver con un proceso más grande, o sea, que tiene que ver con toda América Latina en el fondo, porque toda América Latina está en peligro de volverse chavista en algún momento por el chavismo como un concepto filosófico ahora, digámoslo así, si cabe el término exagerado, ¿no? No como movimiento político, es decir, Colombia puede caer en un tipo de chavismo, Argentina, incluso desde el otro lado de la esfera política, fíjense, desde lo más libertario puede caer. Si ustedes vieron a Milei ayer, no está muy lejos de concepción delirante de lo que es el universo de Maduro, solamente que ya es Charly García, aquí será, qué sé yo, lo que sea, pero lo que cambia es el estilo musical. Pero el problema de fondo es ese, que no somos realmente países, somos repúblicas aéreas. Y bueno, todos estos problemas que surgen de ahí, el resentimiento como impotencia, lo que dice Miguel es correcto. El resentimiento no es más que un problema que yo no puedo resolver y que yo mismo que queda en mí, ¿no? Recién, es un sentimiento que queda en mí y no puedo exteriorizarlo y solucionarlo. Entonces estamos toda esa a Flor me la perdí mucho, seguramente dijo algo mucho más interesante que todos nosotros, pero lamentablemente me perdí lo que dijo. Pero bueno, para terminar mi intervención y no monopolizar el programa, yo creo que esos son los elementos fundamentales de lo que podríamos llamar el chavismo cultural, ¿no?
o cultura chavista. Excelente esta introducción. Y habíamos quedado con Miguel también para preguntarle para él qué es el chavismo, y él hablaba de todas las cosas que venían de atrás, pues, ¿no? Que es importante para poder precisar en dónde estamos para hoy. Agustín Blanco Muñoz habló de Chavezuela. De Chavezuela. ¿Te acuerdas? Sí. Y el ex país. Y del ex país. Del ex país. Muy acertados esos términos, creo yo. Sí, sí, sí. Bueno, yo escuchando a Eric y antes a Flor, creo que podemos llegar a una primera conclusión de esta tertulia, y es que el chavismo no es un fenómeno que nace en este siglo, sino que es un fenómeno de nosotros como sociedad, que se articula, como dice Flor, en una forma de ser, y como dice Eric, en un estado de indefensión, sí. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿verdad? Y quiero aclarar, voy a hacer como el profesor Ivo decía ayer, ¿no? Esa aproximación que nosotros lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer entendiendo que nosotros tenemos la verdad, sino aproximándonos a ella de lo que nosotros observamos, ¿ok? Entonces, si nosotros entendemos, lo primero que tenemos que entender, por lo menos desde aquí, es la gran conclusión o una de las grandes conclusiones, es que el chavismo no es un fenómeno externo a la sociedad, es un fenómeno interno a la sociedad que no le pertenece a una opción política, sino que esa opción política supo evidenciarlo. Si eso es así, entonces nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, definir el chavismo como cultura es definirlo como una forma de conciencia político-simbólica que transforma esa experiencia histórica de la que hablaba Eric, de la exclusión, en un principio de identidad colectiva. ¿Y qué hace eso? Bueno, articula la moral de victimización, un afecto de resentimiento como el núcleo de cohesión social, y legitima el poder a través de una identificación emocional del líder que encarna el pueblo. Y eso lo vemos, ¿verdad? Eso lo hemos visto desde los candidatos de oposición hasta los candidatos del oficialismo. Yo soy el pueblo, yo represento el pueblo, conmigo el pueblo tiene bienestar, y eso nos lleva, yo estoy de acuerdo con los 3 puntos que planteó Eric, y con lo que decía Flor de que no hay diferencias nominalmente, ¿verdad? Estamos hablando todos lo mismo, solo que a lo mejor con distintas palabras, pero no hay diferencias, porque no puede haber diferencia, porque el chavismo está en nosotros. Para cambiar el chavismo, para salir del chavismo, la sociedad debe transformarse. Porque ¿qué pasa? Sobre esa cultura viene otro problema, que es el tema del populismo. Entonces, el populismo, con esta cultura de la victimización y el resentimiento, se configura en una forma de mediación política. Y cualquiera que venga, como está configurado como una forma de mediación política, se va a volver populista si no lo sea. Y lo van a llevar a ser populista si no lo sea. Y el marketing político apuntará a ser populista, aunque no lo sea. Entonces va a prometer los anhelos del pueblo y de la sociedad que no es capaz de cumplir, porque los anhelos del pueblo y la sociedad son un conjunto de subjetividades que no siempre se le puede dar respuesta. Tú puedes dar respuesta a las condiciones para que cada subjetividad reaccione en ese sentido, pero tú no puedes decirle a Mingo y a Erika, mira Mingo, mañana va a venir toda tu familia para acá, porque eso no es una facultad del liderazgo. Puedes crear las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que nos volvemos todos en una especie de esperanza, de gente que necesita esperanza, y entonces el populismo ya no se convierte en una ideología en sí, sino una forma de articulación del lazo político. Y por eso es que Eric al principio decía el chavismo de derecha o de izquierda. Entonces alguien que está escuchando y piensa en el chavismo como una ideología, que bien lo aclaró Flor, dice no hay chavismo de derecha. Es que no es un tema ideológico, sino una forma de articulación del lazo político que está dentro de esto que hemos llamado chavismo, que ya hemos dejado claro que está presente en la sociedad. Entonces, lo que decía Eric, en la orfandad del liderazgo, el primer punto, ahí es que surge el populismo, porque se percibe un vacío de representación, y alguien, ¿verdad?, que en este caso es el líder, se erige como la encarnación directa del pueblo frente a ellos, al corrupto, al indiferente, al traidor, a lo que sea. Y el populismo, en ese sentido,
restaura ese vínculo afectivo que está pendiente en la sociedad y simbólico entre lo político y lo social, pero lo hace desplazando la institucionalidad y sustituyéndola por su propio carisma. Y eso es una de las cosas graves que tenemos hoy en día y que no vamos a salir de eso hasta que la sociedad no se transforme. Flor ha insistido en separar esto de cultura chavista a el chavismo como fenómeno cultural. Y cuando Eric nos hablaba que esta estupidez de la revolución bolivariana no es algo chavista, sino que viene de Guzmán Blanco, entonces le preguntan a Flor si se pudiera hablar entonces de cultura bolivariana o el bolivarianismo como fenómeno cultural, que a ciencia cierta es una manipulación terminológica de lo que hemos vivido en 100 años. Bueno, lo malo de las etiquetas es que nos nublan un poco lo que llamamos fenómenos y lo que en sí son los epifenómenos, que yo ahí es donde basé un poco esta revisión, de acuerdo con la gran clase que nos dio y el repaso de, bueno, que hemos sido desde que como nación, que comparto esa tesis. Por eso no es, y muchos han usado que, bueno, el chavismo no es un platillo volador que llegó, no es una cosa que se fue incubando y que era inevitable, desencadenó en lo que estamos llamando fenómeno. Yo ahorita estoy como derrumbando etiquetas, ¿no? ¿Qué es lo político? ¿Qué es un fenómeno? El epifenómeno, la cultura. Como no hallo cuál es, porque si lo cerramos, entonces dejamos como de ver otras cosas. Para mí es esa falta como de identificarnos como venezolanos que somos. Somos negros, zambos, criollos, o sea, ni siquiera sabemos qué somos, ya nos tenemos que montar en cosas nuevas, en procesos nuevos que vienen de afuera, porque bueno, no podemos olvidar los geopolíticos y siempre nos debemos a eso. Entonces, yo quisiera diferenciar un poco, porque yo llamo fenómeno cultural, porque enraiza, y un poco es la metáfora que muchos usan, el enraizamiento, porque es lo profundo, es lo que no vemos, y los epifenómenos, bueno, lo que sale, lo que estamos viendo, lo cívico-militar, el canibalismo mercantilizador de la vida, todas esas cosas que vemos, sentimos y sufrimos, pero en el fondo no es más que cómo nos identificamos, cómo es esa querencia propia, qué es lo que es el espíritu, que a veces eso es como extraño hablar del espíritu de la sociedad cuando el espíritu es algo individual y ahí es una zona de revisión, y cómo ejecutamos ese dominio frente al otro, frente a la comunidad, porque el venezolano también siempre quiere ser la epopeya, el que domina, el chévere, el simpático, el que está conectado con todo el mundo. O sea, cuando revisamos qué hemos sido, somos los mismos. ¿Qué pasa? Que ahora es una nomenclatura, una etiqueta que incluso hasta coloniza la manera en que la estamos pensando. Porque, bueno, creo que ya muchos han abonado el terreno de cómo empezó el chavismo con los cambios institucionales, pero en el fondo, esas operaciones simbólicas que no han sido como lo más importante, es ese proceso de ideologización que ayudó muchísimo a lo que es el estado docente. Porque bueno, tú llegas a la universidad y permanentemente era una militancia, que es un poco lo que yo viví en la escuela de sociología. Bueno, que uno se da cuenta, bueno, no, yo no estaba estudiando, yo estaba siendo un soldado y una militancia, y que lo sociológico no era más que, bueno, el marxismo, pero no era el ejercicio sociológico de la comprensión. Entonces, bueno, cómo vemos los estilos de poder, la posibilidad de los civiles, el apañamiento o la reparación de los conflictos, cómo el venezolano resuelve sus conflictos. Entonces, para mí, estos ejercicios de comprensión deben ser más como una terapia del alma, de espíritu, o sea, cómo nos entendemos a nosotros mismos, porque es que si no nos entendemos, siempre va a llegar un proceso sociohistórico, sociopolítico y económico que nos va a obligar a hacer otra cosa, y no terminamos de comprender. Entonces, el chavismo se ha nutrido muchísimo, el chavismo como nomenclatura y como epifenómeno, pero no es el fenómeno. El fenómeno es algo que no estamos viendo, sino que nos quedamos en las señas, en lo que está en la superficie de las cosas, en lo que vemos, y no en esa cosa que nos ha hecho ser de una manera
y que concuerdo con el profesor Eric con respecto a que es una manera muy también latinoamericana o hispanoamericana, o sea, venimos de otras cosas, entonces si siempre lo damos como un dato, entonces, ¿qué es salir de esto? Porque esta historia de amor y odio, comedia y tragedia, son cosas más profundas que una nomenclatura que hemos llamado chavismo para facilitarnos, incluso hasta conversar, ¿no? Para ponernos de acuerdo en cosas. Y lo político, dentro de todo este tema, también ha sido más un epifenómeno, porque entonces lo político que debería ser cómo nos ponemos de acuerdo en aspiraciones futuras, cómo trabajamos la ilustración pero desde el punto de vista del espíritu para la libertad republicana, o permanentemente lo que hemos llamado política ha sido la barbarie, el caudillismo, la permanente epopeya, el movimiento totalitario. Entonces, bueno, es un poco lo difícil de las etiquetas. Nos hemos quedado como sin ver el asunto de las raíces, o sea, las mencionamos, pero ¿qué es una raíz? ¿Qué es lo que nos ha llevado a ser así? Y como decía el profesor Eric, desde que somos nación, o desde que nos hemos llamado nación, porque no, una vez leía, creo que era una lectura de Axel Capriles, sobre las operaciones simbólicas, y esa cosa que no hemos ido a nuestro ser, y el profesor que me ayude con esto del ser y el ente en su clase, que todavía para mí me perturba, pero o sea, no hemos hecho nuestras transiciones espirituales, educativas y culturales para ser un venezolano que luego se exprese en una economía, en una política, en una educación. Sé que es difícil porque, bueno, en la medida en que uno hace este ejercicio de terapia, a veces decimos cosas medio locas y, bueno, cuando las paralizamos, las escribimos y las escuchamos, es otro nivel de comprensión. Pero para mí es la dificultad de establecer tantas etiquetas y que nos desvían de esa terapia como del ser venezolano, que nos ha llevado a atrapar cosas, atrapa todo, y no tenemos una identidad, porque siempre le está ahí el Ávila, las guacamayas, el Salto Ángel, no, ¿cuál es nuestra identidad del ser? Bueno, mira, yo voy a hacer un pequeño paréntesis de publicidad para saludar a nuestros patrocinantes, pero hay un tema que me gustaría introducir de antemano para una reflexión de ustedes. Cuando Chávez llega al poder, y no sé si esto ustedes lo consideran como un error político de las personas que se consideraron en su momento antichavistas, comenzaron a decir cómo es posible que un tipo como Chávez llegue al poder en Venezuela. Entonces se comenzó a acentuar lo vulgar, lo grosero, lo soez, sí, lo orillero, y entonces eso se aprovechó como esto es el chavismo, y entonces ¿cómo es posible que nosotros no tengamos también chance de manejar esto? Y está el concepto de empoderar, pues, ¿no? Y de ahí en adelante todo esto que hemos vivido. Pero eso tiene que ser en la próxima parte, porque muy brevemente vamos a saludar a nuestros amigos de la tintorería y lavandería G-Cleaners, que hace posible que este programa esté al aire porque nos patrocinan nuestro espacio. Tintorería y lavandería G-Cleaner la recomendamos, están en Galerías Prados del Este, no tiene pérdida, en la mezanina, justo arriba del Automercado Plaza. Es más económica y es mejor, así que cámbiese. Tintorería y lavandería G-Cleaner, todo ecológico, toda tu ropa como nueva. Distasi Motors, ya están en Distasi Motors los nuevos modelos Honda 2026, tanto el Honda City como la camioneta HR-V de Honda, con financiamiento, y Honda es Honda. Y Distasi es la Honda de los palos grandes. La cocina de María Torres. María Torres, todo el mundo sabe que es la chef de la cocina mantuana en Venezuela. Y si usted está fuera de Venezuela y nos está viendo y quiere agasajar a alguien, bueno, encárguele algo a María Torres y ella se encarga de llevárselo. Que puede ser un asado negro, puede ser un pastel de polvorosa. Los recuerdos culinarios de siempre. Produzca es la empresa venezolana más importante que hay en Venezuela en materia de seguridad industrial. Son más de 45 años ofreciendo todos los implementos para que tengamos jornadas de trabajo seguras. www.produzca.com, Instagram, produzca.ve. Eso es seguridad en la empresa de los pies a la cabeza. Mire, si usted va a hacer pastel de chucho, compre chucho. Si usted va a hacer pisillo de cazón, compre cazón. Que no le pongan el pastel de chucho diciendo que
con Cazón, porque es una raya. Es una raya. Es una raya, ¿no? Y es que es una raya el pescado. Entonces póngase de acuerdo con nuestros amigos de Paterdama, que siempre tienen lo más fresco del Mar Caribe a tu hogar. Pescadería Paterdama. Y Távola Calda Ristorante, si usted tiene una celebración, bien sea corporativa o familiar, los esperamos porque es una experiencia gastronómica integral. Távola Calda Ristorante, rumbo a sus 20 años, a 1 minuto de la Redoma de la Lagunita, en el Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Távola Calda Ristorante, la cocina italiana siempre al di là. Bueno, como hemos estado hablando de cultura chavista y de chavismo como fenómeno cultural, yo quisiera saber si esto de lo vulgar, lo grotesco, lo soez, porque es que allí volvemos a que esta gente la hemos subestimado y coño, tienen 25 años en esto, pues, ¿no? Siendo los mismos orilleros que supuestamente se dice que no son preparados, que son unos burros, y entonces se sacan unos memes y le ponen unas orejas de burro con la cara de Maduro y con el otro, y está desde Miraflores, despachando de Miraflores, y todo el mundo se ríe. Entonces eso es el chavismo. Pero vamos a incorporar también algunos de los comentarios y preguntas de nuestro chat. Carlos Arellano pregunta a los invitados, ¿consideran que el chavismo debe ser prohibido? Jazmín Zambrano pregunta, ¿qué opinan de la leyenda negra como inicio de la entronización del resentimiento victimista? Carlos Escalona plantea, ¿habrá que construir nuevos símbolos culturales para desplazar los creados por el chavismo? Pregunta para los tres. Mario Mustiola pregunta, si la cultura chavista está tan arraigada, ¿cómo se explica que nadie quiera vivir en este paraíso? Y Delgado José Luis hace un comentario, identificar al venezolano con el chavismo es una ofensa contra todos los venezolanos dentro y fuera del país. Alguna de las tantas preguntas y comentarios que tenemos. Pero denle respuesta, por favor. Bueno, tú le lanzaste una papa caliente a Flor, que ella muy bien esquivó, porque ella es muy elegante. Le preguntaste algo muy duro. Le preguntaste si realmente el bolivarianismo, no habría que llamarlo chavismo, sino bolivarianismo. Claro. Ella con mucha prudencia esquivó magistralmente la pregunta. Yo voy a asumir la candela. Yo creo que sí. Yo creo que Chávez es el hijo legítimo de Bolívar. Y con esto, bueno, los pocos simpatizantes que me quedaban en tu programa, a lo mejor de izquierda, pero no me importa. Yo creo que el chavismo es bolivariano, así como Ortega es sandinista. ¿Por qué lo digo? Bolívar fue el sueño de una república aérea en un sitio donde no había ciudadanos. O sea, fue todo el proyecto emancipatorio, y lo podemos decir también de Artigas y de San Martín, ¿eh? O sea, no solamente es Bolívar. Había soldados. Yo pienso que hay toda una cosmovisión absolutamente falsa del siglo XIX que se impuso por la fuerza, traicionando a España, traicionándonos a nosotros mismos, empezando por ahí, porque nosotros éramos España, no éramos una colonia. Todo está mal. En nuestra educación de historia todo está mal, todo es perverso, todo es falso. ¿Alguien hablaba de la leyenda negra? Sí. También podemos decir que el chavismo es un hijo de la leyenda negra española. Y que tiene que ver con la influencia inglesa y francesa en esa manipulación del siglo XIX que empieza hasta el siglo XX. Y ahí quiero entronizar con una cosa, la orfandad, que quiero insistir en esta idea, porque tiene mucho que ver, y el campo petrolero. Ya voy a ir, porque el campo petrolero es el modelo de la oposición. Ya voy a ir para allá un momento. Quiero volver al problema de la orfandad, de los hijos de Bolívar. Bolívar murió cuando Guzmán Blanco está en el poder, ya el padre estaba muerto, ya éramos huérfanos. O sea, cuando Guzmán Blanco asume que nuestra identidad está en ser bolivariano, en ser los hijos de Bolívar, asume que ya somos huérfanos, somos un país huérfano, porque tenemos un padre que ya murió. Entonces, estamos siempre de ahí en una orfandad política. Este padre también, ojo, puede ser una madre, ¿eh? Lo vamos ahorita también. La madre que nos cuida, que nos mima, ¿no? La madre heroína, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy claro a qué es muy dirigido. Entonces, pero también está el otro factor del campo petrolero, que como modelo civilizatorio. Lo que nosotros llamamos chavismo, en realidad son los campos de la Shell y la ExxonMobil que se implantaron aquí y crearon como una especie de cercado que apartaba al resto, la gente que vivía ahí del resto del país. Y esos eran los centros donde se producía la riqueza en Venezuela. Donde teníamos unos centros de riqueza en Venezuela donde el venezolano estaba como retirado, ¿no? Una especie como si fuera
casi como Israel y Gaza. O sea, el campo petrolero era como Israel y el resto era como, digamos, el enemigo, los salvajes. ¿No? Un cerco. Un cerco. Entonces, nuestra cultura petrolera agravó todo esto. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Creó una clase media aérea sobre un país que ya era aéreo. Y cuando el petróleo se vino abajo, o cuando esa clase, o cuando más bien, los que quedaban afuera del campo petrolero se apoderaron de PDVSA, que es Chávez, en fondo es eso cuando llegan los militares, porque Chávez son los militares, hay que decirlo claro, Chávez no es un fenómeno socialista ni nada, son los militares del siglo XIX, son los militares montoneros venezolanos que retoman el poder, son los monagas, se retoma el poder por esa barbarie militar del siglo XIX y eso es el chavismo. Es decir, que eso de lo cívico-militar no es chavista, pues, ¿no? Viene de mucho antes. Es bolivariano, eso es Bolívar. Eso es lo que hace Bolívar, claro. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos dos grandes distorsiones históricas. El mito de Bolívar y la leyenda negra española. Claro, eso está de algún modo en toda Hispanoamérica, pero en Venezuela está hiperacentuado justamente por el bolivarianismo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, podemos decir que lo que llamamos chavismo es, para usar la palabra que le gusta a Flor, un epifenómeno del bolivarianismo, que está realmente encarnado en Venezuela. Y ojo, cuando usted me dice, bueno, no somos chavistas, pero usted se comporta igual con un líder de opositor, con ese mismo, como decía Miguel, con ese mismo fanatismo, ese mismo intolerancia, ese mismo resentimiento, ese mismo sentimiento narcisista de orfandad, porque si no es mi líder, tú eres un traidor. Si tú has escuchado los ataques de cierto liderazgo contra aquellos que empiezan a dudar de que ese liderazgo realmente tenga la solución, es mucho más violento, mucho más insultante y agresivo que el mismo chavismo a veces. Sí, más chavista que Chávez. Sí. O sea, pero están hablando incluso de degollinas y cosas así delirantes, ¿no? Entonces no vas a saber dónde esconderte, te vas a tener que ir del país, te vamos a meter preso, te vamos a matar. Entonces, eso no es lo mismo. Eso es bolivarianismo también, o chavismo, para usar el término ayornato, ¿no? Entonces, yo sí asumo la hipótesis y la tesis completamente. Disculpen los que se sientan ofendidos, porque además Bolívar es como una especie de padre, porque la gente se ofende por eso, porque no vamos a Bolívar como una figura histórica con sus pros y contras. El verdadero padre de familia. Te metiste con mi papá, y entonces te odio, te detesto porque te metiste con mi padre, porque soy un huérfano. Y a veces incluso ese huérfano no solamente es huérfano político, sino también es un huérfano de verdad. O sea, porque en Venezuela no hay la estructura, justamente la independencia destrozó la idea de familia que venía de la época colonial. Entonces, te metiste y la vas a pagar. Exactamente. O sea, hay una especie de vendetta porque te metiste con mi padre. Entonces, bueno, eso, pues, ¿no? Entonces, es una venganza no resuelta, digamos así. Culturalmente, ¿qué es el chavismo? Una venganza no resuelta. Y entonces ahí se puede encarnar en muchas cosas y por eso hay que tener mucha prudencia. Ahora, yo le digo algo. Yo he recibido insultos aquí en este programa y amenazas y además razonamientos delirantes de opositores que son 1000 veces peores que lo que hacen los chavistas. ¿Por qué? Porque es el mismo, solamente que como son impotentes porque no están en el poder, el resentimiento es mayor, que es lo que decía Miguel. Creo que también Miguel iba por ahí en su muy buen intervención. Bueno, ya no monopolizo más la pantalla. Miguel. Yo nada más una pequeña cosita, porque me sentí aludida. No, adelante. No evadí lo de la idea del bolivarianismo, totalmente de acuerdo con el profesor. Olvidé cómo precisar allí, porque me fui por otros caminos de comprensión, o sea, no de dar respuesta, pero sí de reflexionar y examinar el asunto, y esa cosa de lo no resuelto y de la venganza tiene que ver con la identidad. O sea, de indio tenemos que pasar a españoles y además civilizados y ciudadanos. Entonces, a eso es que yo me refería, pero totalmente de acuerdo. También me sumo a la tesis del bolivarianismo, porque además esa cosa de por qué ofenderse en que eso también es ser venezolano, porque no podemos llamarle las cosas. Entonces esa cosa siempre de poner al enemigo, ¿no? De que si tú no dices lo que yo quiero, y esa complacencia que hay, somos por lo del narcisismo, y son otros elementos del psicoanálisis de los abandonados y de salir del útero así y no tener a alguien que nos proteja, en fin. Pero disculpen el inciso largo.
No, y como estamos hablando de chavismo, también estos conceptos que introduce Chávez de la oligarquía, la misma manipulación, pues, ¿no? Y el concepto de soberanía, que yo cité lo del árbol de las tres raíces, si tú te lees un poco eso, está inserto todos estos conceptos allí, pues, ¿no? Miguel. Claro, por eso todo parte, y por eso quise buscar como un gran agrupador en el resentimiento y la victimización. Quizás todo lo que hemos dicho, si podemos hacer una espina de pescado, ese sería como uno de los hilos. Ahora, lo que sí queda en evidencia, creo yo, con la intervención de Eric y de Flor, es que todavía nosotros no somos, esa es la segunda conclusión, ¿no? Todavía nosotros no somos un país porque somos un mosaico en el que no hemos reflexionado, o lo que no nos han impedido reflexionar, porque, y ahí rescato lo que había dicho Flor, salimos corriendo a buscar categorías, ¿verdad?, que nos impiden encontrar la profundidad del fenómeno, y entonces le ponemos categorías a los epifenómenos. Cuando yo escuchaba a Eric y a Flor, y te escuchaba a ti, Mingo, y las preguntas, voy a tratar de responderlas por supuesto, desde mi punto de vista, con la conciencia de que hay cosas que se pueden agregar a esto y cosas desde dimensiones distintas. No es esta la única forma de pensarlo. Pero, por ejemplo, cuando Mingo decía, oye, es que Chávez sacó lo chabacano, lo ordinario, lo que tenemos que regresar es a la configuración que nosotros mismos como sociedad hicimos de pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo siempre ha sido, primero, la víctima de todos los maltratos, el pobre que siempre trabaja. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando yo era chamo que iba a la universidad, uno se montaba, teníamos dos formas de trabajar, pues, o trabajábamos en obreros, pico y pala, o trabajamos desde una oficina. Y la gente decía que el verdadero trabajador era el que se montaba en el carrito e iba a echar cemento y ladrillo y concreto. El que estaba trabajando en una oficina era burócrata. Entonces, esa forma siempre de desprestigiar, ¿verdad?, la diferencia, y aquí yo creo que es importante que esto que voy a decir para que se entienda mi punto, esa forma siempre de establecer la diferencia como algo, todo lo refinado es burgués, o todo lo que implica un aire acondicionado y escritorio es burgués y no es trabajo y no es pueblo y no es nada, es una tara que nosotros tenemos desde antes. O sea, el hablar bien, el vestir bien, se asocia con la élite que se separa del pueblo. Entonces, claro, frente a eso, nosotros, bueno, si hablamos de pueblo no podemos hablar de un tipo influsado, pero ese tipo influsado es parte del pueblo. Ese tipo influsado es parte de ese pueblo. Esa mente ilustrada es parte de ese pueblo. No, el pueblo es el que no entiende, el pueblo es el analfabeto, el Juan Bimba. Entonces, esa construcción es la que nosotros tenemos como sociedad. Alguien decía... Bueno, cuando los adecos eran los alpargatudos. Exacto, porque siempre hay un regresar a que el pueblo es inculto, a que el pueblo es poco ilustrado, a que el pueblo es chabacano, y eso es falso. Eso es falso. Yo siempre le digo a mi hija, y es algo cultural, por eso te digo, lo tenemos inserto en la sociedad. El campo petrolero, justamente, el campo petrolero que ve al sambo como una cosa indigna. Exacto. Le hace juego, retroalimenta el chavismo. Exacto. Entonces, fíjate, yo cuando voy a llevar a mi hija en la universidad, a mí siempre, y tengo muchos años pasando por pies de barrio, me llama la atención que las estructuras que están ahí son hechas por maestros de obra que construyen a lo mejor edificios en Altamira. O sea, cuando uno ve, ¿verdad?, esos cerros de la parte de abajo, uno ve edificios de 3 y 4 pisos hechos por ellos mismos. Ahora, esos mismos edificios, por supuesto, tienen un conocimiento empírico para hacerlo, porque si no se hubiesen desmoronado. La pregunta es, ¿por qué esos señores que a lo mejor construyen edificios elegantes en Altamira, construyen esos edificios y los dejan de bloque y lo hacen muy sin balcones, sin nada? Porque es su identidad, porque la identidad está allí.
Entonces, si nosotros no rompemos con eso, ¿verdad? Si nosotros no afinamos al ciudadano venezolano a pensar en progresar, a pensar en hacer una movilidad social hacia el refinamiento, hacia la educación, nosotros no vamos a salir del chavismo. No es que no podemos prohibirlo, porque lo que nosotros llamamos chavismo es la peor conjunción de lo que nosotros como sociedad llevamos dentro. Eso se une, ¿verdad?, con la pregunta que hacían, bueno, pero si el chavismo está tan arraigado, ¿por qué nadie quiere vivir en Venezuela? Porque eso arraiga lo peor que nosotros podemos ser como colectivo, como sociedad. Y eso es lo que debemos cambiar. Por eso es que siempre, y Eric lo decía, por eso es que siempre terminamos así, repitiendo las mismas formas. Mi líder es opositor y mi líder va con, no sé, con otra ideología, pero si te metes con él, te voy a guillotinar. Y eso mismo decía el chavismo antes de llegar al poder. Eric dio un punto clave. Se es más feroz porque tú estás aspirando al poder, y se es menos feroz porque ya tienes el poder y tienes la conciencia de que lo puedes ejecutar. Entonces, el nivel de ferocidad cambia porque uno no está en el poder y el otro sí. Pero es la misma esencia y lo hemos visto. El liderazgo opositor se comporta de igual forma que el liderazgo chavista cuando iba a tomar el poder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que transformarnos como sociedad. O sea, el chavismo es una manifestación de lo peor que nosotros tenemos como sociedad, pero está dentro de la sociedad, no es un externo. Simplemente el chavismo lo que hizo fue darle estructura, como dije, hacerle un orden social, establecer articulaciones a través del resentimiento y la victimización para establecer una forma política, una forma política que no tiene que ver con la institucionalidad y con el acuerdo común, tiene que ver con el personalismo y lo que él necesita para mantenerse en el poder. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Por eso cuando Eric dice es hijo legítimo de Bolívar, por supuesto que muchos irán a condenarte y te dejarán de seguir. Pero es que hay una reflexión, hay una invitación a la reflexión que tiene que tomarse seriamente, que no tiene que tomarse desde las vísceras. Es complicado, sí, porque es como que a ti te digan, es que la culpa de todos los males es tuya. Entonces dice, ¿cómo que mía? Si yo me esfuerzo, salgo a trabajar, lo que no tengo es suerte. Sí, probablemente también hay una configuración, probablemente no, hay una configuración en el entorno que no te permite llegar y explotar tus habilidades, pero también tienes que ver qué es lo que pasa, porque Flor lo decía, nosotros por ejemplo tenemos, entre muchas otras taras, como decía Eric, las relaciones familisticas nosotros no las hemos superado. Y cuando llegamos al trabajo, ¿verdad? Entonces queremos meter al pana, al amigo, no nos importa el mérito. Y eso no lo hemos visto en la oposición. Eso no lo hemos, por supuesto en el chavismo está de entrada, pero en la oposición no lo hemos visto. Cuando tú empiezas a sacar, no, es que este es el hermano de tal, que estaba en tal, todos los escándalos que se hacían, es que no, resulta que Primero Justicia nace de alguien que le dio dinero, que trabajaba en PDVSA, o sea, todo termina siendo una relación familistica. Y eso no es algo que nos fue importado, que nos fue impuesto. Eso es algo que pertenece a la sociedad. Si nosotros no empezamos a ver la disidencia, lo distinto, no como un enemigo, sino como algo que se conforma dentro de la sociedad, nosotros vamos a seguir con el chavismo para siempre. Saldremos de los actores políticos y tendremos otros actores políticos distintos, pero con las mismas, a la larga, con las mismas formas. ¿O es que con el gobierno interino, cuando llegó a su pequeño espacio de poder, se comportó distinto que el chavismo? No. Ahora, no sé si nos pueden ayudar porque debemos ir redondeando para las reflexiones finales. Bueno, me imagino que haremos una segunda parte, como siempre es típico de nosotros, pues, ¿no? Porque, pero entonces, esto que último que estaba diciendo Miguel, no sé si lo retoma Eric y también Flor. Yo quiero retomar una cosa que dijo Miguel importantísima. Chavismo para rato. Yo quiero retomar una pequeña, rápido, antes de dar la palabra a Flor. Permíteme un segundo, sí. Tengo otra pregunta, porque nos quieren saber qué nos garantiza qué nos garantizaría a los venezolanos que de llegar la oposición al poder no sea una mutación del chavismo. Claro, porque también le preguntan a todos si el chavismo es un modelo genuino y único aquí, si es un modelo venezolano único. Mira, y que como modelo autoritario impide que se haga política. No,
Vamos un momento, hay dos cosas que quiero decir para que se entienda bien. Primero, la imagen de Miguel. ¿Por qué alguien que hace un edificio de 3, 4 pisos no le pone friso a la pared? Ni pintura, que es lo más barato y lo más fácil. O sea, después que yo hice una estructura complicadísima en un cerro que se te cae y tal, y no se cae, y puse las vigas y todo, ¿por qué no me tomé una semana o 3 días más, 4 días para ponerle friso y pintura? Porque el friso y la pintura es el exterior, es la relación con los demás. O sea, yo me quedo conmigo mismo y como yo me aprovecho de eso y le quito. Entonces, hago la metáfora del friso y la pintura, explica muy bien qué es el chavismo, la falta de fachada, ¿no? La falta de ornamento, como dirías tú, que también se expresa en el hablar mismo. Me voy a los adecos. Yo creo que la generación más brillante del siglo XX fueron la generación del 28. Un momento que están... Por favor, Karina, no. La generación del 28. Esa generación montó unas instituciones donde no había. ¿Qué pasó con los adecos que estaban abajo? Reprodujo esas instituciones sin el friso y sin la pintura y empezó a ranchificar la propia, para decirle así la palabra ranchificar, creo que aquí cabe, la propia institucionalidad venezolana. Entonces, lo que hizo Rómulo Betancourt, incluye a Pérez Jiménez, yo voy a hacer algo también terrible, yo voy a incluir a Pérez Jiménez en la generación del 28, es la misma generación, solo que él era militar. Y muy joven. Okay. Segundo pecado capital del día. Entonces, a la generación del 28, más Pérez Jiménez, como un solo paquete, estaban clarísimos el problema del país. Estaban clarísimos. Todo esto que Venezuela se hizo contra el chavismo originario de Bolívar y que había que reestructurar e institucionalizar el país más allá del militar mandón que acervara los resentimientos, para usar la palabra de Miguel. Entonces, los adecos montaron, y Pérez Jiménez y los adecos montaron un país, de verdad. Pero la gente que estaba debajo lo ranchificó, porque lo reprodujo sin friso y sin pared, porque no había realmente una amalgama abajo. Entonces, ¿qué te quiero decir? El chavismo no lo vamos a superar por otro gobierno. El chavismo no es un gobierno. Ojalá fuera un gobierno. O sea, cuando Chávez murió, se hubiera acabado el chavismo, que es lo que uno esperaba sobre ese gobierno, y ya. Pero el chavismo aumentó, el chavismo se crispó después que murió Chávez. ¿Ok? Y ahorita hay más chavismo que antes. O sea, de hecho, la gran verdad del chavismo es el chavismo sin Chávez, porque es lo que estaba abajo. Chávez no dejaba ver. Chávez, como era una figura mesiánica, absolutamente, para usar el término sociológico, de Weber, ¿no? Era una figura carismática que acaparaba todo, no dejaba ver que realmente el problema del país no era Chávez, era el chavismo que estaba mucho antes que Chávez, 200 años antes que Chávez. Y ese chavismo que estaba 200 años que Chávez es el que apareció ahorita, incluyendo al chavismo opositor. Todo el chavismo opositor. Porque incluso el que pretende ser de campo petrolero, es decir, pro-yanqui, que está en una embajada americana, que está en un campo petrolero, ¿verdad? Que está como, también razona como chavista. Cuando quiere capitalizar de una forma napoleónica, casi delirante, yo soy la salvación, yo soy el Mesías, yo soy esta madre masculina, porque heroicidad. Una madre masculina que tiene ¿con qué, verdad? Es decir, que va a tomar el lugar del padre. Es como la hija mayor que va a tomar el lugar del padre porque no hay hermanos menores. Bueno, eso. Entonces, y es así. Entonces, el chavismo hay que superarlo. O sea, yo creo que hay que ser tenemos que tener otra generación del 28. ¿Sí? Colectivamente tenemos que inventar mecanismos de evolución de este país. No es un problema político, ojalá, no es un problema de gobierno, ojalá hubiéramos salido hace muchos años del chavismo. ¿Ok? Es que el chavismo somos nosotros. Lo siento, es así. Aunque usted le repugne, cuando usted se comporta, se come el semáforo, ve cómo se aprovecha del contrato del compadre, tal, usted es chavista, lo siento. O sea, aunque usted pueda ser adorador de Milei y tener la banderita del sombrero de maga, usted es chavista por comportamiento, por palabra y por omisión. Con esto termino para dejar, por Flor no ha hablado y Flor es la que es más espiritual de nosotros y nos tiene que hacer con un mensaje de alegría y luz. Flor. Lamentablemente no, porque precisamente por eso es el chavismo como fenómeno y por eso cultural y por eso lo fastidioso de las etiquetas. Entonces, si tú pones que el chavismo fue una cosa histórica, cronológica, bueno, sí, es fácil salir, pero cuando vemos que tenemos que hurgar en nosotros mismos,
Y es un poco eso, cuando el vecino que colectiviza su ruido, sus gustos, y no les importa porque me da la gana, entonces, bueno, ahí está. Cuando uno ve que ya no hay ya no hay distinciones en las gerencias locales. O sea, podemos pasar de un municipio a otro y no solamente el rancho. Ahora estas grandes y majestuosas pantallas o preciosas plazas iluminadas con la Navidad, lo estamos viendo en todos, llámese del PSUV como de oposición. Entonces, cuando vemos esa indistinción, vemos que es una forma de ser, que no es un asunto que hay, unos son malos chavistas, otros son venezolanos buenos opositores. Esa reducción que simplifica lo que de verdad nos desvía de lo que tenemos que hurgar. Y es verdad, o sea, yo también quisiera equivocarme, también creo que no es una cosa de lo cual vamos a salir en unas elecciones, en un evento sobrevenido, no, esto es una cosa de largo aliento, lamentablemente para los que les gusta que uno tenga salidas y soluciones inmediata. Entonces, respecto a eso, yo quería ahondar un poquito, asomar, porque ya lo que me dejaron fue un poquito, es ese asunto, retomar lo que decía el profesor Eric del mito dorado, que es otra arista más que nos ha caracterizado, y que lo que ha hecho es que si algo ha ganado es el materialismo, y que esa vocación materialista de lo político es la que precisamente es otra de las señas que vemos en estos procesos y donde no se distingue la nomenclatura chavista ni la nomenclatura de oposición, porque yo hacía un símil de lo de las cajas CLAP, ¿verdad? Por un lado son larvas subsidiadas y por el otro son esperanzas subvencionadas las que nos están dando, pero a la larga es un negocio del cual se está lucrando unos de los que traen los gorgojos o las larvas, y otros de los que están vendiendo esperanzas, como que si la cosa es verdad salir de algo que no está dentro de nosotros, y bueno, hay exilios dorados, gente que vive de eso, y bueno, a la larga es una especie de estas cosas que le dicen los comités, yo diría, geopolíticos de abastecimiento y producción, tanto de esperanzas y de ideas, y de marketing político, y de aquello que yo decía en aquel programa de las pantallas. Entonces, no estamos comprendiendo, sino que nos alejamos precisamente de lo que tenemos que hurgar. No es un tema que vamos a salir porque otros se van a encargar de sacar lo que nosotros no tenemos, y es al revés, porque si esperamos precisamente el Mesías en hombre o en mujer, para continuar con la reflexión, de que no importa ni siquiera de cuál tipo de doctrina es, sino es una forma de estar en el mundo, de apropiarnos, de lucrarnos, de instrumentalizar nuestro poder, nuestros privilegios, y eso lo vemos en todos los aspectos, en la academia, en los organismos, en las instituciones médicas, o sea privado o público, o sea, lo vemos en una forma de ser, así como el médico ejerce su biodominación, así el intelectual también. El intelectual, si tú, dependiendo de lo que tú digas, bueno, te posicionas y bueno, te lucras de la idea del momento, de la esperanza del momento. Okay. No sé si de verdad la gente está pudiendo... Los intelectuales pobres. Materiales, no nos esperamos de eso. Pero buenísimo. Pobre, dependiente. Este club de esperanza te quedó buenísimo, ¿no? El club de la esperanza me gustó mucho. Mira, pero le están reclamando a los tres que no han incluido aquí un análisis de la valoración de lo religioso y lo esotérico en cuanto al chavismo. Yo creo que eso es para otro programa, pues, ¿no? Tenemos que terminar con Miguel. Nada más cultural que eso. Un reclamo con la mejor intención, que no ni siquiera nadie ha mencionado ese rasgo valorativo en cuanto a lo religioso y esotérico. Bueno, más que religioso, yo diría mágico. Muy bien. Sí. Se me fue la palabra, pero así como los mitos dorados, también hay una cosa mágica que es algo precisamente que está siempre fuera de nosotros. O sea, claro, todo lo epifenoménico es porque está fuera de nosotros. Por lo tanto, qué ofensa que me digas que yo soy chavista. No, pero es que no es algo que está ahí. Bueno, no todos nos relacionamos, y siempre yo cito al profesor Eric cuando dice no basta ser antichavista. O sea, porque uno veía vecinos en las marchas, y cuando vas a tu comportamiento son peores inclusive que la nomenclatura chavista. O sea. Miguel, ya para terminar,
Yo me quedo con dos cosas de las últimas intervenciones. El buen ejemplo del friso como expresión de mi relación con el otro, y lo de esperanzas subvencionadas que decía Flor, ¿no? Por supuesto, todo eso tiene que, si lo puedo unir a mi hilo reflexivo, entra dentro de lo que también he venido diciendo, es decir, hay una reverberación de eso. La gente te ha dicho, bueno, pero entonces, ¿qué es el chavismo? El chavismo, si lo vemos como fenómeno político, sí, es algo que es de este tiempo, es decir, aquello que se estructura en torno al poder y esas relaciones de poder. Pero si lo vemos como un tema cultural, es viejo y está en la sociedad. Es lo peor de la sociedad, es la estructuración de lo peor de la sociedad. Entonces de ahí tiene sentido, ¿verdad? Que como es en la sociedad y todos replican esa forma de pensar, como lo dijo Eric, bueno, yo tengo esperanzas subvencionadas. ¿Por qué tengo esperanzas subvencionadas? Porque no puedo dar una caja de clap. Si pudiese dar una caja de clap, la daba. Y entonces el que está en opositor, como todavía no tiene acceso a esos recursos, da esperanzas subvencionadas, que fue también lo que hizo Chávez en su principio, ¿verdad? Voy a cambiar el país. Entonces, esos dos elementos van a estar ahí siempre. Son como unos símbolos, son unos signos de nuestro tiempo. Ahora bien, como dije antes, el chavismo como fenómeno político extrae lo peor de la sociedad. No es algo inédito, es algo de la sociedad. Falta hacer, el trabajo que tiene que hacer la sociedad es encontrar una mediación política que extraiga lo mejor de la sociedad, y para ello tiene que la sociedad reflexionar y decir, yo no me quiero comportar así. Como decía Eric, ¿me voy a comer el semáforo? No me lo voy a comer, porque si me lo como no es diferente. Aquí nosotros nos quejamos, por ejemplo, de los enchufados, el chapeo, pero es que en la Cuarta República también lo hacía. Tú no sabes quién soy yo, el tú no sabes quién soy yo no nació en este siglo. El tú sabes quién soy yo nació cuando Mingo era joven. O sea, está arraigado ahí. Entonces, bueno, sigue siendo joven. Soy joven, vale. Yo tengo 51 años. ¿Cómo es que dice? El alma de niño. Miguel, no aclares que oscureces. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que falta, y es una tarea de la sociedad, sacarse la propia sociedad a las taras para construir una posibilidad de mediación que extraiga lo mejor de la sociedad. Porque ahorita lo que tenemos es el chavismo como fenómeno político y la oposición como fenómeno político que está transversalmente impregnado de esa forma de ser, de que si yo estoy en el poder voy a actuar igual, de que me como el semáforo, de que, como dice Flor, mira, son las 3 de la tarde, no importa, a mí me gustó tocar batería o poner la música a todo volumen, o mira, no me interesa, yo voy a hacer mi fiesta y abro las puertas para que toda la comunidad se integre. Nosotros no tenemos el respeto por el otro, porque no entendemos que en la medida que tenemos respeto por el otro, también nos estamos respetando a nosotros mismos, porque podemos exigir eso. Entonces, tú los ves en las comunidades, hay una reunión de condominio y bajan 2, porque eso no es importante, porque cada quien está en su mundo, pero al final lo que estás demostrando es que no me interesa, rechazo y desprecio al otro, a ponerme en convivencia con el otro. Correcto. Y entonces, si yo rechazo eso, voy a tener un cambio de actores. No será un tipo con bigote, sino será una mujer de pelo largo comportándose de la misma manera, con cierta sutileza. Porque alguien decía, y bueno, ¿cuál es la base ideológica del chavismo? La base ideológica del chavismo es cualquier cosa que le sirva para pertenecer al poder, igual que la base ideológica de la oposición, porque claro, tú no tienes una base ideológica pura, ni haces una instrumentalidad de las acciones con base a esa base ideológica, sino que nosotros vemos que son los partidos de oposición, partidos atrapatodos. Te encuentras a alguien que dice yo soy liberal y te encuentras a alguien que dice yo soy socialista, porque la base ideológica solamente es una instrumentalidad para ver cómo llego al poder, y eso no es un fenómeno nuevo, esos son partidos atrapatodos, porque lo importante es llegar al poder. ¿Cuál es la máxima de la oposición? No perder espacio. Cuando la oposición dijo vamos a transformar la forma de pensar del venezolano, porque no es el proyecto es llegar al poder, y para llegar al poder mira, la moda es ahorita hacer videos con influencers, yo voy para allá, pero de verdad, qué reflexión política profunda puede salir,
¿verdad? De una entrevista con alguien que lo que está viendo es cómo hace el unboxing del nuevo celular. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad, que lo político es muy importante porque genera las condiciones de vida de todos nosotros. Y yo lo he dicho varias veces, el ciudadano es mucho más exigente con el mecánico y con el plomero que lo que lo es con el político. El mecánico le deja el carro mal y ese, bueno, lo psiquitrilla, le menta a la madre y no vuelve. El político le vende esperanzas subvencionadas y él lo abraza y dice, ¡ay, Dios mío, qué bueno! Hasta que nosotros no cambiemos eso, no vamos a tener una sociedad distinta. Hasta que nosotros no cambiemos eso, no vamos a salir del chavismo, porque el chavismo reside en lo peor de la sociedad. Me regalas 10 segundos, Mingo, 10 segundos. Sí. Le voy a explicar a la gente qué es el chavismo con una metáfora. Hay una familia opositora de clase media, trabajadora, que tuvo que emigrar del país. Opositora. Se va para Chile. El primer fin de semana que tiene vacaciones se va a los Andes y monta una parrilla con música a todo volumen. Ese es el chavismo cultural. Chavismo para rato, bolivarianismo para rato es lo que Ay, tenemos caramba, aquí, mujer. José Domingo, segunda parte para cuando nuestros invitados puedan tener disponible la fecha. Así Claro que sí. Muchísimas gracias de verdad a todos por habernos acompañado el día de hoy. Quedan muchísimas preguntas. Yo creo que esto debe haber sido solo el abreboca de lo que podría ser una serie un poco más larga. Oye, ¿verdad? Una serie, ¿te imaginas? Tipo sí. Netflix. Tipo Netflix tampoco, pero bueno, por ahí. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias, de verdad. Bueno. Gracias, profesor Eric, Miguel, Eric y Mingo. Un abrazo. Gracias siempre a todos. Un gusto estar entre amigos. Excelente, y nos vemos la próxima vez con estos invitados, por favor, Mingo. Hagamos otra conversación, sigamos con esto. Pero pronto, claro, puede ser pronto, la semana pronto, que viene. la Comprometido ya. Yo me uno. Claro. Estupendo, comprometidos en público, pues. Sí, la cátedra. Esto fue la cátedra. Así es. Maravilloso. Gracias. Imagínate Flor, imagínate Eric, imagínate Miguel. Bueno. Y tuvimos antes a Jazmín un pensamiento de altura. Enseñándonos lo que es el pensamiento crítico. Bueno, aquí está. Tuvimos un ejercicio de pensamiento crítico. Un programazo, como estábamos diciendo, que no, la gente no se lo podía perder. Felicitaciones a todos. Mira, fíjate, Brain dice, buen programa, la verdad hay que decirla, así duele en el ego. Sí, que duele. Sí, que bueno. Además, que duele. No es simpático todo esto que estamos recibiendo. Mira, hoy. qué buen comentario el de Eduardo. Hola, Eduardo, qué bueno leerte. Ni somos solidarios, ni somos resilientes, ni somos la cuna de la inteligencia, ni tenemos las mujeres más bellas. Somos humanos llenos de luces y sombras. Muy bien, muy bien. Oye, es que no tuvimos tiempo de colocar todos los comentarios que son muchos. Mustiola también hizo un comentario reciente Mario que era como hace para unas preguntas maravillosas, todos descontextualizar el chavismo, ¿no? Era algo así que me pareció que a ver si la consigo. El chavismo es el feo. Aquí, Mario Mustiola comenta, el chavismo es el espejo donde se refleja una sociedad que prefiere resentirse a cambiar. Mira, bueno, se acabó, pero antes estamos recibiendo información de que hoy hay una nueva movilización. Bueno, dilo, mujer, porque ayer le dimos la primicia prácticamente. Hay una gran marcha en solidaridad por la libertad y la soberanía plena de Palestina y Venezuela. Eso ya tiene trancadas algunas calles, según la información que estamos recibiendo. Eso va a ser hoy a la 1:00 p.m, pero ya hay instalada, la movilización es hasta la Plaza Altamira. Pero ya ahí parece que ya está instalada una tarima y las calles comienzan. La Francisco de Miranda parece, según la información que recibimos, se encuentra trancada. Así que bueno, para que tomen sus previsiones quienes se encuentran en Caracas y tengan que movilizarse por la ciudad. Es una movilización y eventos del PSV. Movilización y eventos del PSV por la libertad y la paz en el marco de Venezuela y Palestina, porque son la misma lucha. Es parte de la consigna. Sí, señorita. Pero yo aviso es porque las calles van a estar trancadas. Claro. Para que no se lleven la sorpresa. Sí, ¿no? El malestar que significa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Si les gustó lo que vieron, bueno, apóyennos con un like y apóyennos, cónchale, con el boca a boca, ¿verdad?
diciéndole a sus amigos a través de sus grupos de WhatsApp que busquen el programa y lo vean, o que lo compartan también, que también nos ayuda muchísimo. Así que a todos los que nos acompañaron en vivo y también a todos los que después nos ven en diferido, muchísimas gracias. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, de ustedes, pórtense bien, juicio, fundamentos, no hagan rubiera. Y tampoco olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Este programa fue patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Tavola Calda, ristorante La Cocina Italiana, siempre al di là. Pescadería Paterdama, desde siempre con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G Cleaners, toda tu ropa como nueva.